Pero es que es el sustituto del cerdo, entonces es lo más parecido, pues vieron aquí hay cerdos, pero por todos lados, ¿no? Sí, y ese, por ejemplo, llama la atención eso, dices, por ejemplo, esta parte que es silvestre, ellos traen unos cultivados, unos domesticados, pero donde empezaron a cambiar la historia natural de México, porque entonces sí empezaron a descontar y a ponerlo de ganado, un ganado que tiene muchos recursos, tiene muchos recursos. Entonces, bueno, es como un poquito también la reflexión, ¿verdad? De esto. Pero sí es bien interesante, bueno, pues había otra aportación. Yo me pregunto si das cuenta como en Chile o los tubérculos, cuando llegaron ellos no se asustaron de eso, porque cuando llegan a Europa, tanto en Chile como en tubérculos se asustan, o sea, que estaba prohibido el cultivo de la papa en Europa porque era desconocido, que no sé qué, y en Chile porque picaba, entonces era erótico, una cosa así. Entonces, pasó. No, absolutamente pasó. Yo, mira, bueno, no sé, pero yo creo que la parte de las especies silvestres, animales, yo creo que vienen del desprecio, bueno, no darle precio, no darle precio, no darle valor, a probar, a degustar, Bernardino en todo, no, se la pasaba divino, o sea, y esto sabe delicioso, es riquísimo, no, bueno, todo, pero sí buen desprecio. Ya no se diga lo que fue Amaranto y Chía, que eso casi, no encontré algo que dijera la prohibición, no puedo decir prohibieron, no hubo nada escrito, pero sí lo desmotivaron mucho por la relación que tenía con los ritos de sacrificio humano, sí es cierto. Pero hubo el desprecio de, ¿por qué me voy a comer este tapín que van a ir a agarrar no sé dónde, está gigantesco? No, como lo vimos al principio, eran lugares fieros, eran bestias fieras, que se eliminaron. O sea, las eliminaron, jaguares, los cazaron. Por ahí te acuerdas, Nati, cuando te llevé el libro, cuando vimos en la clase el libro donde la cacería crecía. Sí. Ya, claro, los indígenas pues eran los chichitos, venga si vamos a cazar, ¿no? Y eran, ¿qué putas? 100 ciervos, era masacre. ¿Por qué? Porque no eran apreciados. Pues que hoy habían cazado 250 ciervos, 300 tapires, salían de casa y traían eso, pero era, o sea, como para qué matabas tanto si no te lo ibas a acabar, ¿no? Y eran pueblitos, o porque el dueño de las haciendas, el señor feudal, se le antojaba hacer algo, ¿no? Entonces iban, y las cacerías eran de ese tamaño. Pues, ¿cómo no se van a extinguir las especies, verdad? Sí, porque no tenían aprecio, ¿no? En las otras, por ejemplo, las tortillas, el tamal, esos, aunque ya no son de ajolote o no son de grillo, pues ya le meten carnita de res, carnita de pollo, le van poniendo mantequita, lo van haciendo criollito y el nopal y todo esto, y en México va siendo como muy rico, pero en el mundo costó para que llegara, por ejemplo, el tomate a que se fuera a consumir, pero finalmente se logró. Pero yo creo que hubo muchísimas cosas que sí se despreciaron y que ya no simplemente las extinguieron, o cultivos también, creo que había muchísimos cultivos, yo muchos no pude encontrar, están en agua, pero no pude encontrar que ya están. Claudia, creo que si le buscas por los lados, hay un documento que relata esto de la prohibición del amaranto, porque el amaranto estaba asociado a las deidades, era como para lo que nosotros nos significa la hostia en la comunión cuando vamos a misa. Ese era el significado del amaranto. Entonces llegaron a prohibirlo tanto, sobre todo por cuestiones religiosas, que ya los cultivos era como cultivar ahorita marihuana escondiditas. El asunto es que se vuelve interesante porque recordarán que ya en la conquista, cuando se empiezan a construir los templos, se hacen los atrios, y en medio de los atrios se ponen cruces de cantera, etcétera, se construyen. Pero lo curioso es que los mañosos, porque los mexicanos siempre hemos sido mañosos, lo que hacían era revolvían la mezcla con amaranto, y entonces quedaban, hagan de cuenta, la construcción con el amaranto, y ellos llegaban a la cruz atrial y se inclinaban, pero porque estaban con su deidad o con su símbolo del amaranto, y los españoles decían, ya los conquistamos, o sea, ya están convencidos, ya todo, pero no, en realidad era ese documento es ese sincretismo está bien bonito, que todavía existe hoy en día, ¿no? O sea, con ciertas culturas como la vibrárica, siguen teniendo, o sea, tú vas a Tateque y ves un Cristo vestido de mujer y ves un Cristo vestido de hombre, ¿no? Sí. Porque simbolizan en ese sincretismo a esa deidad que para el español y para el extranjero era el Dios máximo,
ellos le ponen como su propia, pues, sus deidades, su propia cultura. Pero contradictoriamente lo que te puedo decir ahora sí como biológica es que el amaranto tiene un alto contenido proteínico equivalente a la carne y sin embargo lo hemos despreciado y somos de los países más desnutridos, no obstante que los suelos pueden ser ricos para reproducir el amaranto, ¿no? Sí, con tantos recursos. Hacer un solo cereal, por ejemplo, considerado que el cereal normalmente consume muchos recursos. El amaranto es uno de los que consume menos recursos. Sí, qué bueno que lo mencionaba, pues que no hay tanto. La proteína del amaranto es la mejor del mundo, o sea, considerada en calidad la mejor del mundo. Entonces, ya no digo, si hablamos de toda la chía, que ahora está tan de moda, el mezquite es impresionante la cantidad de proteína que tiene. Por eso lo pongo al final, ahorita que lo mencionaste, lo pongo al final en la clase, porque el mezquite, aparte que es el que nos ha acompañado, por ahí el mezquite, les digo de qué consiste la degustación. El mezquite es un árbol que lo han puesto en zonas donde hay minería para reforestar, bueno, para recuperación de los suelos, exactamente, o regular los suelos, en zonas mineras, también incluso en arenas movedizas. Puede estabilizar el suelo. Por supuesto, es una leguminosa, aporta los nutrientes, el nitrógeno y es además un alimento muy rico en proteína. No me traje, porque ya no quise, ya lo venden ahora en superfoods, o sea, ya es un super alimento igual que la chía y el amaranto, ya lo venden carísimo, 200 y pico me costó el botecito, ya molidito, y ya lo usan como la proteína de soya, así, ya te lo veía amarillito, muy bonito. Es decir, son alimentos muy ricos, pero también sus árboles pueden hacer, ahorita que estamos en crisis alimentaria, puede ser una solución, es decir, como la espirulina, claro. Es decir, el conocimiento antiguo hoy tiene vigencia también para enfrentar nuestra crisis. Es como también la invitación un poco de ver, ¿no?, qué tenemos, qué especies conocemos y cuánto dieron, ¿no?, y cuánto aportaron a la vida. Querías hacer una pregunta sobre, no sé si también menciona la tecnología para hacer realmente los alimentos. Tú mencionabas el comal, pero no sé si haya referencias también, por ejemplo, a los múltiples usos que tenía la obsidiana. Claro que sí, porque ¿no? Con esa partían, porque, etcétera. Tenían muchos usos con la obsidiana, a tal punto de que había zonas que verdaderamente vivían de producir objetos para la agricultura, para la cocina, para muchas otras actividades, ¿no? Nada más. No, pero claro que sí lo menciona, de hecho, menciona todos los oficios. Todos los oficios, absolutamente todos. Y por ejemplo, de los vendedores en este caso de utensilios, por ejemplo, de nones, todo, de las piedras preciosas, de todo, de las piedras no preciosas, etcétera, y de los utensilios menciona a detalle, incluso cómo tenía que ser el que trabajaba el barro, debe ser bonito, sabe darle el uso y bueno, el comando detalla hasta en qué momento lo hornean, qué grosor, bueno, es de un detalle impresionante. No lo puse porque yo tenía que mis próxima. Esperemos, incluso de las piedras preciosas, por ejemplo, todo, es que eso está tan choncho. Qué pena que Bernardino no tenía celular, si no hubiera sido riquísimo ese documento. Digo Bernardino, pero recuerden que había aquí todos ilustres y todo una cultura que permite Margarita, que después, ¿se acuerdan que les decía? Fue un hecho que no se volvió a dar. Muere Bernardino, cierran el colegio, y los indígenas jamás vuelven a ser mandados, por supuesto, a la escuela superior, ni a la básica, yo creo. Prohíben que estos trilingües fueron maestros, incluso uno de ellos fue gobernador de una zona indígena, prohíben que los criollos, no los criollos, los mulatos, los mulatos, los indígenas, por supuesto, los negros fueran maestros, en 1600, así que saben, ningún maestro podía ser español. Entonces fue un acontecimiento porque sus hijos ya no volvían a la intelectual. Entonces eso es muy interesante. Se acabó Bernardino, se acaba toda una obra y todo un trabajo intercultural, no solo esto, hubo varios trabajos interculturales. Pues a mí en lo personal te quiero felicitar porque me encantó. Se me hizo como un cuentito. Y
pienso que en conclusión, saco mi propia conclusión, de que pues lamentablemente sí se ha perdido mucho, pero tenemos mucho todavía. Tenemos mucho. Lo que se requiere es tener más conocimiento y ponernos a cocinar. Nutrióloga y cocinera de comida vegetariana riquísima, claro que sí, así es. Por eso el árbol que pongo es como el mensaje, tenemos recursos que nos han ayudado a sobrevivir y nos seguirán ayudando sin conocernos, por supuesto. ¿Alguna otra? Sí, bueno, yo quiero felicitarte, ¿no? Excelente presentación. Yo quiero decir que la alimentación es un acto revolucionario. O sea, así es, ¿no? O sea, y eso se ha olvidado en la lucha de lo que estamos haciendo, ¿no? Pareciera que es un asunto así como insulso, ¿no? Es amor más. Así es, ¿no? Entonces aquí es un problema. Freire dijo que lo importante es la educación, ¿no? Pero si los niños no reciben proteínas en los primeros meses de su vida, no son capaces de desarrollar su cerebro. ¿Cuántos millones? Eso, hasta Cristina Laurel, una compañera de la UNAM, tiene un estudio sobre la cantidad de mexicanos que no recibieron la suficiente cantidad de proteínas y por lo tanto son ciudadanos de segunda clase. No por cuestiones racistas, sino por cuestiones biológicas. No pueden entender, ¿no? Son esos muchachos que vemos en los cruceros, con los ojos perdidos. Entonces, alimentarse es la base para poder cambiar lo que está pasando. De ahí viene todo, ¿no? O sea, yo creo que ese es el mensaje, te felicito. Y creo que quedan un montón de cosas que tenemos que hacer porque estamos luchando contra una cosa bien espantosa, ¿no? Un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero ahí está, si no nos alimentamos, si no podemos obtener lo que necesitamos para vivir como organismos vivos, no tenemos ninguna posibilidad de cambiar. Te felicito, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y adelante con este... No, gracias. Y sí, ciertamente es un poquito lo que me motiva a mí la parte de la cuestión mexicana. Como que después de que ves esto dices, ¿cómo? Somos el país más obeso, somos el país más hermoso, los más desnutridos, cuando teníamos tantos recursos, tanto conocimiento, como que sí, la invitación es cambiar, bueno, aportar para una vida sana, equilibrada, saludable y también sustentar. Cuidar los recursos, en este caso, que son la base de la salud, se va a representar en la comida, ¿no? Que nada más sirve contaminar los suelos. Claro, y imagínate, perdón, yo también te felicito, me encantó, hay muchísimo material aquí, ¿verdad?, para desarrollar. Estaba yo pensando en lo que dijo Hipócrates, ¿no?, que hagamos de nuestro alimento la medicina y que la medicina sea nuestro alimento. Entonces es algo que, por ejemplo, pensaba yo en el tepari, creo que se llama uno de los frijolitos esos, que es supuestamente mata las células cancerígenas, y hay un montón, o sea, si vemos toda la comida que usaban, era medicinal. Entonces, pues... Sí, de hecho, sí, totalmente, bueno, recordar o... Es que de repente sí se me va el avión. Bueno, se me va el avión, pero tanto sí, pero, por ejemplo, cuando hablas de las hierbas comestibles, él detalla 90 y tantas hierbas. En el caso de las medicinales, detalla 90 y tantas medicinales, que hubo trabajos de investigadores médicos de la Unión de España, ya muchísimas más, pero él detalla 90 y tantas. Pero de esas 90 y tantas, 70 y tantas eran de la raíz. Es decir, el conocimiento que tenían de las raíces de las hierbas como medicinas era impresionante. Pero no solo era la raíz, no. Y la alimentación, entonces le agregas el cacao y le agregas a esta que la tienes que comer con maíz, con chile, es impresionante. Eso no lo dije, pero vaya, vamos, hay un momento, yo de repente sí me perdía mucho porque dije, ¿cómo le hago como occidental, verdad que era? Poderlo parcializar y poner temas, no podía.
Por eso traté de mencionar esta parte sistémica, holística, para poderle pasar de un tema a otro, porque si no, como que no, es difícil. O sea, ver las hierbas, y además unas eran, por supuesto, las hierbas comestibles, como la matumata, entonces decías yo, ¿cómo le hago? No, pues que era todo, para ellos era todo, medicina, alimento, etc. Muy, muy interesante. Claudia, yo no te felicito porque ya ves cómo soy. Ay, maestra, usted me casi Pero me yo reconoce. sí, pero yo sí te admiro y te envidio porque es un trabajo exquisito, pero lo que más te envidio es el hecho que lo hayas tenido que investigar sin ser forzada. Que lo haces por el gusto y el placer de hacerlo. Y eso es maravilloso, por todo envidia. Y gracias por habernos compartido, haberme invitado. Claro que te agradezco vaya que es una oportunidad que estoy saboreando y que me va a dejar cuerdita, ¿no? Porque sabes que pasamos. Como si necesitara la cuerdita. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si ya no hay preguntitas. Pues yo nada más te felicito, me encantó. Qué padre que investigaste sobre esto y que pudieras llevar esa conciencia, no solo aquí, a esta chiquita gente, sino a tantos niños que están empezando, que yo creo que era un Tantas mamás que están empezando con niños para que los niños para que digan, no, mi mamá no va así, yo ya no. y de repente para todo, pues es una alimentarte sanamente, pero también tiene que ver mucho con la calidad de nuestros alimentos, de los suelos. Aquí, por ejemplo, vamos que esa parte del suelo, pesticidas, químicos. Aquí estoy trabajando con Humberto con un tema de pesticidas y de verdad nos alarmamos, ¿verdad? Cuando vemos el impacto tan terrible que tiene la salud y en el medio el uso de pesticidas, ¿no? Entonces también la propuesta es desde ahí, desde esa visión. Entonces sí es muy, muy interesante, sobre todo lo que nos sucede en la comida. Aparte del alimento y la preparación, pero de lo que viene al yo nada más, bueno, aparte de felicitarte y de disculparme públicamente porque nunca me imaginé, nadie me llama y nunca me acuerdo de poner, perdón, de la interrupción por mi teléfono, pero quiero destacar esa parte que dijiste, sobre todo de la escuela de Bernardino de Sahagún que abrió y todo, y cómo la cierran y cómo hay ese proceso de retroceso. Y es bien importante porque siempre nos hacen creer que como humanidad vamos hacia adelante, que todo es avance, y no, la historia está llena de regresiones y estamos viviendo en una. Hay que abrir los ojos muy bien, porque todo, el hombre como parte de la naturaleza y del universo y de todo lo que somos, nuestra biología, nuestra mente, todo, ese conjunto, cómo estamos viviendo épocas que nadie ha vivido con la invasión de la tecnología. Precisamente por eso lo quiero traer, esta tecnología que es tan invasiva y que va a traer cambios que no lo sabemos, de que los niños ahora, en vez de jugar con piedritas y con canicas, no, están apretando botones, o ya ni siquiera apretando, ya nomás. Eso es importantísimo destacar. Y esta recuperación de la comida tradicional puede ser ahora sí que de donde nos podemos asir para salir a flote. Yo creo que es importantísimo. Como lo dijo el doctor Peniche, ¿no? Es un acto revolucionario. Exactamente. Es un acto revolucionario. Pues vamos a poner. Existe este movimiento que le dicen como vuelve a los básicos, ¿no? O go to basics, que es como, pues a través de la tecnología, a través de nuevas herramientas como el internet, que ahorita pones en Google cualquier palabra que se te ocurra en cualquier idioma y te da algo de información, pues es como usar esa tecnología de una manera consciente para rescatar nuestro pasado y hacer este vínculo que ahorita casi todos tenemos, que es esta desconexión con nuestros antepasados o con nuestra historia, con nuestra situación actual. Entonces, felicidades, en nombre de Jardín de Luz, te damos todo el gran apoyo de que proyectos como estos son bien interesantes para
para nosotros como mexicanos y también como parte cultural de nuestro bagaje como ciudadanos, como mexicanos y como seres humanos. Gracias por tu trabajo. ¿Qué tache? Llegaste tarde. No, te Llegué a Oye, Estrella, yo creo que me gustó mucho el trabajo, me conecta con lo que hago, y algo que yo sí quiero decir es, en la semana estuve viendo la información de cómo los agricultores de Unión de Tula, de repente de estar tan metidos en los químicos, empiezan a decir, oh, yo nunca me había preguntado si la tierra sentía. O sea, ¿de dónde viene esa idea de que la tierra siente? Si toda mi vida la he presionado que me produzca toneladas y he tenido una actitud hacia ella donde jamás existió una chispa de que eso tuviera una esencia, ¿no? ¿De dónde les viene ahora preguntarse si está viva? Y luego otro dice, es que las plantas me enseñan, y luego el otro dice, pues es que el hermano maíz. O sea, eso si tú lo escuchas y no te digo que son agricultores y no de Tula, dices, ay, son indígenas de... Exacto. No sé dónde. La mentalidad, claro. A lo que voy. Con estas personas yo he aprendido que no hay nada perdido. No hemos perdido nada. Hemos olvidado. Y la idea es que si yo hoy día me propongo ir a ese jardín y aprender qué me puede dar o qué le puedo yo dar, qué nos podemos dar, aquello que está ahí, que parece que es un ornato, pero no lo es. Todo depende a partir de dónde ahora yo me planteo en esa realidad mía y en mi contexto y en mi espacio vital, y a partir de ahí recordar. Y todos recordar, no hay nada perdido. Yo ahora con ellos y con las indígenas de Cosalapa que perdieron hace unas generaciones la lengua náhuatl, ahora están aprendiendo náhuatl, y esa chía que sacaste la semilla la venden ahora como una chía, y otras ¿La cosas, grande? la grande y ¿La las ven? hojitas. Ay, para Justo la vi hoy ayer, que la tengo ahí guardada para sembrarla. Entonces, fíjate, hay cosas que tenemos que no, en realidad sí se han perdido, se perdió lo que se tenía que perder, pero lo que queda está allí y todavía se puede. No, yo creo que se puede recuperar definitivamente, es increíble. Pero ¿qué creen? Ya me están diciendo que se va a enfriar. Sí, pero yo les platico primero. Bueno, aquí está el menú, aquí está atrás. Es una degustación. Esto ha sido también para mí una gran aventura. Fuimos a varios lugares a conseguir productos durante el quesquite. Hay unas cosas fabulosas que no me han tocado, que son las semillas de chilacayote. Son unas semillas negras, pero están deliciosas. Hay pipián, hay el mole verde, nopales en salsa cacahuate. Les agradecemos muchísimo su presencia. Todos son muy bien queridos aquí. Muchas gracias. Yo estoy conmovida hasta las lágrimas. Muchas gracias a Claudia que su esfuerzo.